Bueno, seguimos aquí con Francisco Álvarez Valdés, abogado. Se integra esta entrevista Indira Suero. Edith ha salido un ratito se integra más adelante. Pancho, cuéntanos, hablar de tentáculos. Sí, sí. Esta variación, hay gente, causó una gran conmoción en la sociedad dominicana, la variación de la medida de coerción. Y hay quienes dicen, oye, liberaron al pulpo, liberaron al señor Medina, Alexis Medina, el hermano del expresidente, cuando está implicado en uno de los casos de fraude más grandes de la historia dominicana. Cuéntanos un poquito en qué consiste eso y si es realmente una puesta en libertad. Bueno, lo primero que hay que señalar es que no hay una puesta en libertad. Ya. Sigue restringida en su libertad sigue restringida, hasta el punto de que si resultare condenado en el futuro, el tiempo que pasó en prisión domiciliaria se cuenta, se le computa para fines de determinar el cumplimiento de su pena. O sea, eso claramente eso es importante. Claramente establece que no está en libertad. ¿Y por qué había que ponerlo en libertad? Que es lo que la gente dice, pero ve acá, ese tipo hizo una barbaridad, ¿por qué había que ponerlo? Porque bajo esa forma de tú expresarte parecería que es una pena anticipada. Exacto. Y todavía él no ha sido condenado. Entonces no puede haber pena anticipada. Pues para que no explique eso, Pancho, perdona. Un cafecito vamos a brindarte primero. un cafecito, que Kenia tiene rato ahí. Mira cómo viene ella marchando. Gracias, Kenia. Todavía no hay una condena, ni una absolución tampoco. No hay condena, no hay absolución, pero hay presunción de inocencia. Okay. ¿Y en qué etapa, para que la gente tenga esto bien claro, en qué etapa del proceso estamos ahora mismo? Estamos en la etapa intermedia. ¿En qué que consiste? Es la de la audiencia preliminar. La primera etapa ya se agotó, en ese caso Antipulpo, que es la etapa de la investigación. Cuando se presenta acusación, se entra en la etapa intermedia donde el caso va al juez de la instrucción. ¿Cuál es la función del juez de la instrucción? Evaluar si las pruebas que se van a presentar contra los imputados se obtuvo legalmente. Si hay alguna que se obtuvo ilegalmente, se descarta. El juez de la instrucción, además de revisar las pruebas... No se cae el caso, pero se descarta esa prueba. Exacto. Sí. Y además de revisar las pruebas, determina si el caso merece un juicio de fondo. Si existen los elementos para poder calificar de serio ese caso, hasta tal punto de que merezca un juicio de fondo. Y si entiende el juez que es así, entonces el juez de la audiencia preliminar envía el caso al tribunal de fondo con las pruebas que ha validado el propio juez de la instrucción en este caso. En el caso Antipulpo estamos en la etapa intermedia que no termina de arrancar. La última vez, bueno, precisamente cuando se varió la medida en ese mismo día, Sí. pues se hizo un intento de conocer la audiencia preliminar y no se pudo porque COVID. el señor Pagán tenía COVID. Ahora, el aspecto más importante y es el que yo quisiera transmitir en esta entrevista hoy, porque es algo que se comenta por debajo, sobre todo entre los abogados y los fiscales, pero no es un argumento técnico legal, sino es un argumento de la realidad dominicana, y es que del momento en que un imputado es puesto en libertad, repito que prisión domiciliaria no es libertad, pero del momento que es puesto en libertad o enviado a prisión domiciliaria, la estrategia de muchos de los abogados, no de todos, pero de muchos de los abogados de esos imputados cambia. ¿Y pasa a qué? Sobre todo en este tipo de casos, a incidentar el proceso continuamente. Para que siga afuera. Ayer tuvimos... sobre todo, en algunos casos, algunos piensan, ¿en qué año estamos en el 2020? 22. ¿Cuánto faltan para las elecciones? Sí, hacen 2024. Pues vamos a incidentar esto para que no se conozca hasta que llegue el 2024, apostando a un cambio en la dirección del Ministerio Público. Ese juicio lo hacen constantemente. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso usted ven los fiscales que tratan siempre de mantenerlo en prisión para evitar que esa estrategia surte efecto, porque uno se hace la pregunta, pero si su cliente está preso, ¿por qué incidenta el caso? Sí. Si va a seguir preso. Alejandro Vargas cuando era... alejando el momento de la sentencia definitiva. Alejandro Vargas, cuando era juez de la instrucción y conocía de medida de coerción, era famoso porque cuando el abogado del imputado le pedía un aplazamiento,
él miraba al abogado y le decía, pero su cliente no está preso en este momento, usted está pidiéndome un aplazamiento para que su cliente continúe preso. Usted ha subido allá arriba a ver en qué condiciones está su cliente. Con esa forma tan característica. De Alejandro Vargas, y era una forma de decirle, mire, yo sé lo que hay. Sí. Pero, repito, la realidad, sobre todo en casos como estos, es que muchos abogados, del momento que obtienen la prisión domiciliaria o la variación de medida de coerción a otra medida, cambian la estrategia y comienzan a incidentar el proceso. Yo escuché al abogado Jean Alain Rodríguez diciendo que tenía, creo que 192 incidentes preparados. Sí. Fue algo que lo comentó. El reto real no es la apuesta... O sea, él no quiere que Jean Alain salga por ahora. Por lo menos habría que ver cuál es la estrategia. ¿no? O sea, bueno, pero déjeme decirle, yo creo que eso que pasó con Alexis Medina va a venir ocurriendo con los demás. Con Jean Alain y demás. Con los demás imputados, luego de una prolongada permanencia en la prisión preventiva. Porque la realidad es que la prisión preventiva es excepcional y que solamente se justifica cuando hay riesgo de que el imputado puede evadir de fuga, la justicia, ¿no? Sí. Cuando pueda amenazar a los familiares de los testigos o a los testigos o de los querellantes, y la pregunta que uno se hace, pueda poner en peligro las pruebas. Borrar huellas. Borrar huellas, pero si ya se presentó la acusación, ya ahí están todas las pruebas que van a ser utilizadas, ya no hay riesgo. ¿Era obligatorio variar esa medida de coerción? O sea, ya, porque dicen no, que de fueron 18 meses que se le dictaron como medida de coerción, 18 meses de prisión, pero era obligatorio variarla, ya el correspondía. El Código Procesal Penal establece 18 meses como el plazo más extenso para permanecer en prisión preventiva. ¿Y los 3 meses extra que se le dieron? No, porque no se conoció. No es que automáticamente cuando llegan los 18 meses queda en libertad. Tiene un juez que ordenarlo y que conocer una audiencia y revisar si los presupuestos han variado o no han variado. En fin, cuando hay prisión preventiva, el juez está obligado a revisar la prisión preventiva cada 3 meses. Es una obligación que establece el Código Procesal Penal. Ahora, la pregunta ¿es esto realmente relevante para los casos? A ver. Con la excepción del tema de ese cambio de estrategia para incidentar y dilatar el proceso, realmente no. Los imputados van a seguir en prisión, pero esta vez domiciliaria. Hay una caricatura en el día hoy de Cristian Hernández diciendo, señor, llega a su casa, aquí está el terapeuta, aquí están los periódicos, el juguito. Todas las comodidades. Pero le digo que aquellos que me están mirando, que no se vean nunca en prisión domiciliaria, porque es prisión, es restricción de la libertad. Usted no puede salir de su casa y tiene un grillete puesto, un localizador. La ventaja con ese grillete, permite monitorear si usted está cumpliendo o no. Monitorear si se mueve. Pancho, pero la ventaja con ese grillete, digo yo, que él fue que lo vendió. Él era suplidor de la Procuraduría de Grilletes. Digamos que por esa parte se está vendiendo su producto. Está Pancho, sobre el tema de los aplazamientos, ayer tuvimos al abogado Miguel Valerio y él comentaba que incluso durante la medida de prisión que tenía, que estaban en la cárcel, realizaron varios aplazamientos. Entonces, esa estrategia no solamente, podríamos decir que no es una estrategia que se va a implementar a partir de ahora, que tengan prisión domiciliaria, sino que se viene implementando desde antes. Porque algunos apuestan a que hay que incidentar el proceso de todas maneras. Y ese va a ser el reto, porque yo no voy a criticar al juez que tomó esta decisión. Yo creo que lo hizo dentro de sus funciones, estaba dentro del marco que establece el Código Procesal Penal. Ahora, yo creo que los jueces dominicanos, y estoy hablando en plural, tienen un gran reto en este país, porque aquí son los jueces demasiado permisivos con los abogados de los defensa, de la parte querellante, muy permisivos en el sentido de permitirles pues incidentar los procesos de una manera muy alegre, vamos a decirlo, muy recurrente. Los jueces van a tener que, sobre todo los nuevos jueces, a través de la Escuela Nacional de la Magistratura, de la Judicatura, van a tener que pues ver cómo se hacen de herramientas que les permitan controlar mejor las audiencias, para que no se extiendan sin razón, pues de manera... Que sea razonable. Que sea razonable, porque ese es el gran reto. Todos estos casos,
Miren, Baninter, ¿cuántos imputados tenía Baninter? 7, 8 imputados. El caso de fraude de Grupo Progreso tenía un solo imputado. Pedro Castillo. Pero ustedes saben, estos casos, por ejemplo, este caso, creo que oí un comentario, el de Medusa tiene 62 imputados, entre personas físicas y compañías. 41 y 22 empresas, 63. Y el caso de que se investiga ahora de Donald Guerrero, 209. se está pidiendo información sobre 207 personas. 207. Eso no significa que 207 personas van a ser sometidas, porque ni que sean culpables todos. Ni que tengan nada que ver. Por ejemplo, yo escuché el comentario de Edith, pero antes que eso había escuchado precisamente a Luis Reyes, ex director de presupuesto, que siempre me pareció una persona muy seria, que inmediatamente dio un paso al frente. Dando la cara. Dio un paso al frente y dijo, estoy aquí a disposición del Ministerio Público para que me investiguen. No está criticando que se le investigue, está diciendo, estoy poniéndose aquí para a disposición. Que se investigue. Esa es la actitud correcta que debe tener toda aquella persona que es señalada por el Ministerio Público. Cuando se habla, disculpa Germán, cuando se habla a propósito del tema de Donald Guerrero, de un caso complejo, ¿a qué se refieren los fiscales? Multiplicidad de partes. ¿Qué significa eso? Que hay una cantidad de personas involucradas, la cantidad de pruebas, todos esos elementos hacen complejo un caso. Ni hablar en el caso Medusa, donde hay más de 3.500 pruebas, 62 imputados, esos son casos complejos todos de cajón, como dicen, ¿no? El caso de Donald Guerrero, cuando llegue, porque no me cabe ninguna duda de que va a llegar a los tribunales en forma de una acusación, pues también será definitivamente considerado un caso complejo, porque esa es otra de las funciones que tiene el juez en la etapa intermedia, la declaratoria de complejidad de ese caso. Yo creo que sería el caso más complejo de todos los complejos, ¿verdad? Sin complejo alguno. Y yo no quería dejar de mencionar, porque he escuchado a mi colega Ángel Lócar hablar sobre que la Contraloría se excedió en sus funciones. Miren, ese informe de septiembre del año pasado, de la unidad antifraude de la Contraloría, se ajusta a lo que establece la ley que regula la Contraloría General de la República, que permite al Contralor hacer investigaciones administrativas y enviar al Ministerio Público aquellos hallazgos. Pero yo no diría que le permite, que le manda que lo haga, porque Contralor, yo pienso que ese es su leitmotiv, esa es su razón de ser. Y en adición a eso, bueno, yo vi en acento la carta del Contralor General de la República, firmada por el Contralor General de la República. Sí, ellos la mandaron justo de la noche, Pancho. Remitiendo ese informe al Ministerio Público. Cierto, se nos acaba el tiempo, pero a ver si puedes sintetizarnos y explicarle a la gente en qué consistió esto que se señala en el caso Donald Guerrero, las expropiaciones de tierra, cómo que se dio ese asunto allí. Imagínate que el Estado Dominicano expropia terrenos, eso es una tradición, y lamentablemente deja de pagarlos también en muchos casos. Y hay personas que se les expropió hace 60 años, que ya murió el propietario. Era para una reforma agraria, para y ya murieron tal vez sus herederos inmediatos, y están no los hijos, sino los nietos. Y han perdido toda esperanza de recuperar ese dinero, pero de repente aparece alguien identificando esos casos para decir, yo te puedo recuperar una partecita de ese dinero si tú me das el resto. Pues obviamente ahí eso fue lo que ocurrió. Eso fue lo que ocurrió. Y cuando uno lee la resolución de autorización judicial para obtener información financiera, se presentaron para esa solicitud más de 80 pruebas. O sea que el Ministerio Público tenía avanzado ya. Wow. De hecho, un dato interesantísimo es que a principios del año pasado, el Ministerio Público obtuvo una autorización, que nadie ha hablado de ella, para allanar un lugar, y obtuvo una computadora. Donde habían datos. Donde habían datos, eso está en esa resolución de autorización judicial. O sea que ahora es que esto se pone bueno. Ahora es que está más complejo. Y esa autorización judicial para obtener información financiera data de la semana pasada. Eso significa que ahora es que el Ministerio Público va a comenzar a recibir toda esa información de los bancos, la compañía de seguros, las casas de cambio, en fin. Bueno, Pancho, agradecemos su presencia aquí en el día. Estoy segura de que vamos Pancho, a verlo tendrás de que nuevo. volver porque esto es complejo. ¿Cómo no? Tras la pausa tendremos a Milagros Ortiz Bosch, directora general de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Con ella hablaremos sobre temas de ética a propósito de todos estos casos.
El Día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El Día, 25 años de buen periodismo.